Mateo capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Yo creo sobre esto. Hay mucha confusión en la iglesia entre creyentes y no creyentes de este asunto, estos magos. ¿Quiénes son los magos? ¿Quiénes fueron? ¿Unos creyentes buscando del Salvador? No. Los magos fue nombre dado a los sabios del oriente. Los magos eran una casta sacerdotal numerosa, pero no eran judíos ni creyentes, como hay sacerdotes de la iglesia de Satanás, hay sacerdotes de la iglesia y quieres poner su nombre ahí, pero no quiere decir que eres creyente porque tienes título de sacerdote. Una tribu de los medos que tenían funciones sacerdotales en el imperio de Persia. Un mundo mundano que tenía sus sacerdotes, pero no eran creyentes, no eran incrédulos, eran adivinos, brujos, astrólogos, paganos del oriente, no algo de celebrar. Y muchos en el día de hoy celebran el Día de los Magos, pero eran brujos, eran mundanos. Entonces, a mí se me hace que hay confusión entre los creyentes y no creyentes de qué estamos celebrando o qué estamos haciendo para tener Día de los Magos y celebrar unos brujos. ¿Sí o no? Algo extraño, ¿no? Pues entonces, oyendo esto, en verso 3, el rey se turbó y todo Jerusalén con él. Entonces estos magos, estos brujos, estos sacerdotes paganos, no creyentes, fueron a este rey, que era un rey bien horrible, bien malo, y diciendo: hey, porque ellos estudiaban las estrellas. Hemos visto una estrella nueva, entonces nació un rey nuevo. Entonces se turbó el rey cuando escuchó de que había nacido otro. Herodes, déjame hablarte algo poquito de él. Herodes, llamado el Grande, tuvo 10 esposas, las cuales con sus hijos se envolvieron en intrigas frecuentemente feroces para asegurarse al menos una parte del poder. Hubo planes, reales o no, de matar a este rey, inventados a lo mejor, pero de cualquier forma había planes aparentemente para matar a Herodes. Entonces él, con su carácter celoso, desconfiado, hizo dar muerte a su esposa Maremne, a la que había amado con según pasión, y sus 2 hijos. Esta pasión de mantenerse el rey, pensando que sus propios hijos y su esposa tenían un plan de matarlo, ya los mató. Después, poquito antes de morir, mató otro hijo, Antipater, 5 días antes de morir. Entonces, no es sorprendente que Augusto César habló de Herodes diciendo: más valdría ser su cerdo, su puerco, que hijo de él. Él matando a su propia esposa, sus hijos, por este celo de tener poder.
Entonces ahora unos magos llegan y dicen, hey, nació un rey. Entonces, con razón preguntando con este ira celoso de llevar a muerte luego los niños, dice, hey, a ver, ¿dónde nació? ¿Dónde nació este rey? En verso 4, convocados entonces todos los principales sacerdotes, ahora estamos hablando de los creyentes, él escuchó de magos, los brujos, los que estudiaban las estrellas, que había nacido un rey. Entonces juntó, dice, los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Y puedes ver la cara, él está muriendo de celo, él está queriendo matar a este bebé, y invita a los sacerdotes, los judíos, y dice, pues ¿dónde nació este rey? Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los principales de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces él pregunta con la cara de mentiroso, engañador, hey, ustedes judíos, pásense, mira, hay jugo de uva, siéntense, vamos a comer. Y, pues, ¿dónde nació? Había escuchado por ahí que nació un rey. ¿Y en dónde? ¿Dónde nació? Porque yo quiero adorarle, vamos a ver, dice, también. Y ellos dicen, pues en Belén, así dice la palabra de Dios. La profecía, Miqueas 5:2, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Fíjate, otra vez llamó a los judíos, y ellos contestaron con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la respuesta para nuestras vidas. Muchas veces pensamos que no es suficiente. Pensamos que tenemos que ir con un psicólogo, aun como cristianos. O tenemos que ir con alguien del mundo, un consejero que me puede dar la respuesta. En lugar de ir a la palabra de Dios, a ir con los que saben de la palabra de Dios para darme la respuesta, pero no solamente a darme la respuesta adecuada para aplicar a mi vida o mi circunstancia. Y la palabra dice que tiene todo para nosotros, lo que necesitamos para vivir una vida apartado, santo para Dios. Pero como digo, a veces estamos tan confundidos por el mundo y lo que dice el mundo y comentarios del mundo que vamos buscando equivocadamente. Pero este mundano sabía dónde hallar la respuesta. Sacerdotes, vengan, ¿qué dice tu palabra? ¿Dónde nació? ¿Dónde iba a nacer? Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, primero, ¿dónde iba a nacer? ¿Cuándo nació? Magos primero, luego judíos, ahora los magos otra vez. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. A ver, más o menos en qué fecha, para ver la edad de este rey. A ver, y enviándolos a Belén, dijo, vayan allí, infórmense bien con diligencia acerca del niño, y cuando le hallen, háganmelo saber, para que yo también vaya y le adore.
Búsquenle con diligencia. Yo quiero ir a adorarlo, a matarlo. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. ¿De qué? ¿Presentes de qué? De oro. ¿Qué más? Incienso. ¿Y qué más? Y un pan. ¿No? Un pan en la forma de corona, ¿no? No. Ay, a ver, déjame leer otra vez. Le ofrecieron presentes oro, incienso. Nada más dice, mira, no dice un panecito con un mono de plástico. ¿Cuántos magos fueron? 1, 2 o 3. Oh, ustedes han estado conmigo. Dice que dieron aquí, y no nada más menciona 3 regalos, pero no dice cuántos regalos le dieron, nada más menciona 3 de ellos: oro, incienso, la oración, oro para el rey, incienso, las oraciones, mira, para esa especie de enterrar. Qué curioso. Entonces menciona 3 regalos, pero toda la tradición de los magos está mal sobre esta historia. Nunca vas a hallar 3 magos cruzando todo el desierto cargando oro y todo esto con 1, 2 o 3. Ellos normalmente viajaban en puños. Había cientos de magos en los reinos de estos reyes. Entonces, necesitamos leer la palabra de Dios, no la historia, cultura o costumbre. Necesitamos basar lo que creemos en lo que dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice algo diferente de lo que creo o lo que me enseñó mis padres o el sacerdote o el pastor o quien sea, la televisión, muchos están enseñados mal, muy mal por la televisión. Entonces escucha Canal 66 martes. Conozco un hombre que te va a decir la verdad, a veces con sonriente, a veces muy serio, Pero presta atención a la palabra para ver lo que dice. Lo que celebra con panecitos, coronas, es 100% equivocado. No tiene razón, ninguna base bíblicamente para hacer esta tradición. El pan está bien buena, Costco, si vas a unos días cercando el día de los reyes, los magos, no hombre, todos tienen 2, 3, y estas cosas 300,000 pesos, no hombre, cómprate una carne asada. Pero sí, el pan de Costco está muy bueno, pero no tiene nada que ver con Cristo. No tiene nada que ver con el asunto de la Biblia. ¿Ok? Es una tradición para ganar dinero vendiendo pan. Y Costco está ganando bien. ¿Ok? Bueno, seguimos. Ya no hay que golpear esto mucho. Nada más, bíblicamente no tiene nada que ver. Pero me encanta el pan. Los monos no. No, el mono no tiene nada que ver. Bueno, ok, dije que iba a parar. Bueno, seguimos.
12, verso 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños, estos magos, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Entonces Josué, el padrastro, lo llevó a Egipto para esconderlo porque este rey iba a buscarlo. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dijo por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Ok, acuérdense en internet, o si alguien aquí, si una palabra choca contra su tradición o su cultura o nada más en tu vida, antes de rechazar, investígalo, lea la palabra de Dios, investígalo bien para ver y tener su vida, su caminar basado, sólido, sobre la roca, sobre la palabra de Dios. No nada más rechaza, dice no es cierto, sin investigar ahí si es cierto o no. ¿Ok? Entonces aquí, para cumplir de que de Egipto llamé a mi hijo, esto tiene doble sentido, no como el mundo doble sentido, pero en la escritura la espada de que tiene doble filo, no solamente llamó su hijo Jesús luego fuera de Egipto, porque primero lo mandó a Egipto, pero también mandó y llamó su hijo Israel fuera de Egipto cuando estaban en esclavitud en Egipto después de 400 años. ¿Ok? Entonces Egipto representa el mundo, el pecado, la esclavitud. Y Dios nos ha llamado su hijo, y tú eres su hijo si estás libre de salir de Egipto también. Nos ha llamado a nosotros fuera de Egipto. Egipto representa este mundo y el pecado. Entonces, si has creído en el Señor, si has aceptado al Señor y todavía vives en el mundo, andas mal. Nos ha llamado fuera del mundo, no somos parte del mundo, no operamos como el mundo, no actuamos como el mundo, no seguimos la línea del pecado, no seguimos desobediendo las autoridades. Nosotros estamos llamados fuera del mundo para ser cristianos y seguir el Señor Jesús, seguir la palabra de Dios, ¿okay? Ponernos obedientes. 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, sí, como mató a su esposa, a sus hijos, y mandó matar este malvado a todos los niños menores de 2 años que había en Belén, en todos sus alrededores, conforme al tiempo, cuando él preguntó, ¿cuándo apareció esta estrella que había inquirido de los magos? Entonces se cumplió otra profecía, lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolado porque perecieron. Raquel, vamos a ver de ella. Pero Herodes bien mal, puedes imaginar, con esta ira, tratando de guardar su reino, su poder, mató todos los niños de edad de 2 años en esta área. Así ha dicho en Jeremías 31:15, porque dice, como dice en Jeremías 31:15, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron.
Raquel fue la hija menor de Labán, esposa preferida de Jacobo. Acuérdense, ella como no pudo tener hijos, ¿quién se acuerda de la historia? Que ella todos los días diciendo a Jacob, dame hijos, dame hijos, dame hijos. ¿Y qué dijo él? Un día se enojó. Soy yo. Entonces ella llorando todos los días queriendo tener hijos porque no había. Y ahora la profecía de que todos los niños fueron matados, estos niños. Pero ella quejando con su esposo y él dijo, ¿soy yo Dios? Habla con Dios, yo no tengo este asunto, control de este asunto. Pero ella llorando y al fin Dios le concedió y le dio 2 hijos. Entonces ella se murió dando a luz a Benjamín, su segundo hijo, en Ramá. En verso 19, Mateo 2:19. Pero después de la muerte de Herodes, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto y aquí llamó a su hijo fuera, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Entonces Oseas 11:1, en Oseas 11:1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Israel, el Señor Jesús, nosotros fuera de Egipto. Otra vez, si eres hijo de Dios, Dios te está llamando fuera del mundo para vivir una vida muy diferente, apartado de este mundo. Pero oyendo que entonces le dio el sueño y él sacó el hijo de Egipto para regresar a Israel, pero oyendo José, su padrastro, que Lao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir para allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazaret. Tenía miedo de regresar y fue a otra parte ahí en Israel. Capítulo 3. Debemos, cuando estamos leyendo la palabra de Dios, cuando dice, fue dicho por el profeta, ir para ver dónde está dicho esto, dónde está la profecía, porque la profecía es lo que confirma que nuestra Biblia, lo que tenemos, la palabra de Dios, es segura. Las profecías, la palabra de Dios, que todos cumplidos estas profecías. En Mateo 3:1. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. En Lucas 17:20, dice, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, preguntando al Señor Jesús, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre ustedes. En versículo 1 dice, en los días de Juan el Bautista, él vino predicando y diciendo algo, arrepiéntense. ¿Qué quiere decir la palabra arrepiéntense? Y la predicación, debemos predicar la palabra de Dios
en la iglesia hay una diferencia entre predicando la palabra de Dios y la enseñanza. Y este asunto de que el reino de Dios se ha acercado. ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Cómo está el reino de Dios? Quiero contestar estas preguntas. El reino de Dios está en dos formas. Jesús vino. Este es el reino de Dios. Él vino y miramos su gloria, el unigénito del Padre. El reino de Dios, Dios reinando desde los cielos. Pero el reino de Dios también dice aquí en Lucas, entre ustedes o en ustedes. Dios, ya Jesús está reinando. Jesús vino para establecer su reino. Porque su reino no estaba aquí. Sí, es cuando viene un rey y establece su reino y tiene su gente en su reino. El que está reinando en México, el presidente. La verdad es su reino y tiene sus gobernantes y todos hacen. Y cuando va fuera un reino, se establece otro y empieza a manejar y cambiar todo en México. ¿Alguien ha experimentado esto? A unos 3, 4, yo como 5 veces se me hace. Y todo va cambiando otra vez según como el que está reinando. Entonces Jesús vino para establecer su reino. Juan estaba predicando, arrepiéntete, porque el reino de Dios está cerca. Si cuando alguien recibe al Señor Jesús, Jesús debe empezar, porque entra el Espíritu Santo, debe empezar a reinar en tu vida. Él está aquí reinando en mi vida. Y porque Él está reinando en mi vida, pago mis impuestos. Porque Él está reinando en mi vida, amo a mi esposa. Porque Él está reinando en mi vida, sirvo a mi prójimo en lo que me ha llamado, uso mis talentos y dones para Él, porque Él está reinando en mi vida. El reino de Dios ya está, pero nada más reinando en las vidas de los que son salvos y sometidos a Él. Hay muchos que dicen que están en el reino de Dios, pero no hacen nada lo que quiere Dios. Entonces no es cierto. Están viviendo en su pecado, unión libre, robando en su fábrica y la lista sacamos del pecado y dicen, no, Dios está reinando en mí. Digo, ¿dónde? ¿En qué parte de su vida? Entonces, Él debe estar gobernando en mi vida. Ahora, la pregunta, Juan vino predicando, diciendo arrepiéntense, o que hacemos media vuelta, dejamos el pecado y empezamos a caminar con Él reinando en mi vida. Pero hay mucha confusión en la iglesia sobre la predicación. Un día en la presión me dijo, ya entrando el servicio, pastor, predícame una enseñanza bien poderosa, predícale hoy. Y le dije, y le pregunté, ¿eres creyente? No, sí, soy creyente y quiero comer una buena carne asada, predícale duro hoy. Le dije, bueno, déjame explicarte, porque se me hace que estás confundido. Si la predicación es para el incrédulo y la enseñanza es para el creyente. Si el incrédulo necesita ser predicado, arrepiéntete, porque el reino de Dios está cerca de ti, pero todavía no está.
Entonces andas en este pecado, y le dice este pecado, arrepiéntete de estos pecados, entrega tu vida a Dios. Entonces cuando la predicación principalmente debe ser fuera del edificio de la iglesia, en la cárcel, en el hospital, en la calle. La verdad es uno que es heraldo, es uno proclamando, publicando públicamente en las calles el plan de salvación. Arrepiéntense en las esquinas. Ellos no son locos que están en las esquinas. ¡Hey, arrepiéntense! Dios te ama, pero vas a morir en sus pecados. Este es el sentido de la palabra, la predicación. En la iglesia, Mateo 4:23, en Mateo 4:23, recorría Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas, las iglesias de ellos, y predicando el evangelio del reino, porque había muchos los judíos incrédulos, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, predicando es la proclamación o anunciando las buenas nuevas públicamente del cristianismo al mundo no cristiano, o el pecado y la necesidad de entregar su vida a Dios. No se trata la predicación de un discurso religioso en grupo encerrado en un edificio. Normalmente es públicamente abierto. Ahora la enseñanza, como vemos Jesús enseñando en la sinagoga o en la iglesia, como dice Mateo 28:19, en Mateo 28:19, y los de las alabanzas pueden listarse para terminar con una alabanza. En Mateo 28:19 dice, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, seguidores de Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, sus discípulos, ustedes son mis discípulos, si eres parte de esta iglesia, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No puedes enseñar a una persona incrédulo que no ha aceptado al Señor porque no tiene el Espíritu Santo para aplicar la palabra de Dios a su vida. Entonces la predicación, estás mal, estás separado de Dios, necesitas la salvación, arrepiéntete de su pecado. Y así le hablas, y cuando la persona da cuenta de que está mal con Dios, necesitado de Dios, y entrega su vida, recibe al Señor, entonces empieza a congregar en una iglesia, y el pastor debe enseñarles a obedecer. Entonces ustedes son discípulos del Señor, y yo como pastor voy y vamos verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro, para enseñarte, hey, debes amar a tu esposa, no la estás amando todavía. Hey, debes obedecer, someterte a tu esposo, no lo estás haciendo todavía. Hey, debes amar a tu prójimo, servirle. Entonces, nadie le gusta ser corregido, pero me encanta ser corregido para ponerme en acuerdo con Dios en lo que es bueno para mi vida. Entonces, enseñándoles que guarden la enseñanza de la palabra de Dios. Si hay alguien escuchando hoy, porque tenemos con una iglesia de este tamaño siempre gente que no es creyente, o alguien escuchando en internet. Si no eres creyente y puedes dar a conocer de que
tiene pecado en su vida, que no eres salvo y quieres ser salvo, te invito a recibir al Señor. Te invito a hacer una oración conmigo. El Señor Jesús vino y murió en una cruz por tus pecados. Y la persona dice, por todos, no por ti. Jesús es un Dios que se trata con cada hijo individual, personalmente. Jesús murió en la cruz por mí, por ti. Y si no eres salvo, te invito hoy. Él dio su sangre, fue sepultado después de morir y resucitó. Y yo te invito hoy, si puedes reconocer que eres un pecador o una pecadora, que entregues tu vida. Y te puedo guiar, si no sabes cómo orar, a hacer una oración. Y recíbelo. Y siguen congregando. O si estás en internet, busquen dónde congregar. Y te invito aquí también para aprender y ser enseñado. Como Efesios 4:11, Dios ha dado pastores, maestros para edificar el cuerpo de Dios para la obra del ministerio. Yo estoy aquí principalmente para enseñarte en su vida, caminando con Dios, para que Dios te levanta de tal estatura de creyente que puedes empezar a servir. Como un bebé, mi nieto que acaba de nacer, si llegando como adulto, si no está sirviendo, no está empezando a tomar responsabilidad por su vida en servir a otros, entonces yo no he hecho un buen trabajo. Es bebé todavía, aunque tuviera 18 años. Dios nos nazca como bebés espiritualmente para ser enseñados y levantados para empezar a ser adultos, a servir a otros. Si ahora mi esposa, nosotros estamos ayudando a servir a Juanito, a cuidarlo, somos adultos, ok, para que mi hija pueda descansar, somos adultos, voy a hacer algo, te ayudo, ¿podemos cuidarlo en la noche? Bueno, mi esposa principalmente, pobrecita de ella, pero ella tiene lo más pesado. Pero estamos sirviendo y buscando oportunidades porque somos adultos, somos maduros en la fe. Y este debe ser ustedes. Cada uno debe llegar a la estatura de creer y ser enseñado y probar que soy adulto, empiezo a servir mi prójimo. ¿Ok? Entonces, si hay alguien que quiere recibir al Señor, te invito ahorita, vamos a orar. Señor.